Hola, profesor. Bueno, nuestro grupo lo componen Francisco Sepúlveda, Paula Mella y Jaime Urrutia. Bueno, y yo quien les habla. Mi nombre es Natalia de Torres y nosotros escogimos el Círculo de Viena como la corriente que nos pareció más interesante porque es estructurada y no deja espacio a la interpretación. Es decir, que las cosas son o no son. Y nosotros somos un poco así también, nuestro grupo. Voy a explicar a grandes rasgos el Círculo de Viena, también llamado positivismo lógico o neopositivismo. Este fue un movimiento intelectual que nació en Viena a principios del siglo XX. Estaba compuesto por algunos filósofos y científicos. Ellos hacían una diferencia entre lo que es científico, es decir, los hechos verificables, y dejaban fuera todo lo que no lo era. A esto le llamaban el criterio de demarcación. Señalaban también que todo el conocimiento debía venir de los sentidos y que debía ser empírico. Y también como nosotros expresamos el conocimiento a través del lenguaje, este debe respetar la lógica y no puede tener una mínima contradicción. Dentro de los autores del Círculo de Viena destacamos a Popper. Pero cabe señalar que el Círculo de Viena decía que el método de la ciencia debía estar basado en la inducción. Es decir, que desde el conocimiento particular y repetitivo llegábamos a un conocimiento de carácter general. Y por lo tanto la ciencia podía avanzar solo añadiendo conocimiento a lo que ya se tenía anteriormente. Un ejemplo del método inductivo sería, por ejemplo, las mujeres tienen útero, María tiene útero, por tanto María es mujer. Popper afirma que esto no es cierto y rechaza la inducción como método de la ciencia. Él propone la falsación o el falsacionismo. ¿A qué se refería con esto? Decía que en lugar de buscar todos los casos que sí, buscar un caso que no. Decía que millones y millones de verificaciones no hacen que una proposición general sea cierta, pero en cambio, una vez que sea falsa, la hace falsa para siempre. Y solo de esta forma la ciencia podía avanzar. ¿Ya? Ahora le voy a dejar a mi compañero Francisco Sepúlveda. Él va a hablar también de la Escuela de Frankfurt y en comparación a el Círculo de Viena. Bueno, hola profesor. Aquí tenemos algunas similitudes y diferencias del Círculo de Viena en oposición a la Escuela de Frankfurt, donde entre las similitudes sabemos que conformaban pensadores judíos y que estas corrientes o estas escuelas fueron disueltas a través del régimen nazi, para poner un poco en contexto, en donde se forman este conjunto de pensadores. Entre las bases empiristas y positivistas, donde se basan, valga la redundancia, el Círculo de Viena, donde sabemos que el conocimiento parte a través de los hechos y la experiencia, mientras que la Escuela de Frankfurt es una escuela de investigación social donde se basa por ideas marxistas y freudianas. Marxistas por esta lucha de clases y freudiana por lo que es en sí el psicoanálisis. Bueno, otra de las similitudes que tienen ellos es que ambos se replantean. ¿Qué cosas? En el caso del Círculo de Viena, se replantean a la filosofía en cuanto hacia dónde está orientada y la dirigen o la apuntan hacia la ciencia, una ciencia que está determinada por los hechos y de las cosas que tengan sentido, o sea, separar lo que tiene sentido de lo que no. En cuanto a la Escuela de Frankfurt, replantean las ideas marxistas ya antes puestas, las reformulan y creen que deben hacer un nuevo cuerpo teórico contrario a este positivismo que tiene el Círculo de Viena. Ellos creen que la ciencia progresa a través de un dinamismo de cambios sociales. Si hay una diferencia es donde el Círculo de Viena separa al sujeto observador de la verdad que éste observa. Para la Escuela de Frankfurt esto no es posible, el sujeto debe estar, es relevante y no puede ser separado de este objeto observado. También para el Círculo de Viena el conocimiento se basa en este positivismo lógico, mientras que, contrario a esto, la Escuela de Frankfurt cree que el conocimiento está condicionado en este dinamismo social.
A continuación voy a dejar un ejemplo de lo que hemos conversado con mi compañero Jaime y Paula. Considerando entonces las diferencias mencionadas y existentes entre el Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt y las perspectivas desde las que cada una de estas corrientes se sitúa, podemos plantear una interrogante para ejercitar estas miradas, es decir, mirar la interrogante y resolverla desde el punto sobre el que se situaría cada corriente. El interrogante es la siguiente: ¿se justifica la discriminación positiva hacia la mujer? Desde la perspectiva del positivismo lógico, bajo el amparo del Círculo de Viena, es necesario, en primer lugar, definir bajo qué criterios se definirá el ser mujer. Y probablemente estos criterios estarán enfocados en factores científicos cuyo fin sea lograr aproximaciones normativas, es decir, abordar el ser mujer de un modo sistemático, defendiendo los principios del empirismo. Su posición básica, los puntos de vista, la dirección de la investigación, se enfocará en llegar a un concepto unificado, y estos serán encontrados en la biología o en el sexo fenotípico, es decir, la diferenciación gonadal y cromosómica. Así, el Círculo de Viena tendrá solamente una categoría comprobable, empírica, para definir a la mujer, y así no convertirla en un concepto abstracto como fue el yo, que según exponentes del Círculo de Viena, estaba conformado solamente de sensaciones. Bueno, ante esta pregunta es importante entender o comprender que si bien la palabra género como tal no posee una connotación positiva o negativa, sino que son interpretaciones las que se nos vuelven una problemática. Por otro lado, la Escuela de Frankfurt estaría de acuerdo o apoyaría esta discriminación positiva hacia la mujer, por cuanto la mujer es vista socialmente como un ser débil o inferior. En algunos aspectos, este busca protegerla, apoyarla y poder dar un respaldo a la misma. Y si lo pensamos más bien y nos vamos muchos años más atrás, el papel de la mujer en lo familiar era visto solo como de dueña de casa y no se le daba la importancia en el sentido de que era ella quien asumía la responsabilidad de educación y de crianza de los niños. Sí, y además de las labores domésticas, como era el cocinar, el lavar, el hacer aseo, eran más bien labores que de alguna manera hacen que un hogar funcione. Bueno, y pasados los años, se ha visto que las mujeres están empoderadas y son capaces de mostrarse en una sociedad aún machista como un igual. Se ha visto la creación del Ministerio de la Mujer. En algunas comunas se crean capacitaciones solo para ellas. Y esto es todo con el afán de poder educarlas, integrarlas y que puedan desarrollarse como iguales frente a la sociedad. Es por esto que la Escuela de Frankfurt, en este sentido, es concerniente a la relación del movimiento con la sociedad y el Estado, quienes son los que finalmente la reconocen como diferente. Y bueno, por último, se debe entender que debe existir una coherencia entre la realidad y la teoría concerniente al feminismo, o lo que nosotros pudiéramos esperar de ello. O sea, ya sea que no se pueden eliminar las diferencias obvias entre un hombre y una mujer, por cuanto estas existen y son biológicas y antropológicas, sino que deberíamos enfocarnos en que ambos tienen capacidades y habilidades para poder desenvolvernos y desarrollarnos en cualquiera de los aspectos que nos propongamos. Bueno, profesor, esperamos haya sido de su agrado y que tenga un muy lindo día. Hasta pronto. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias.